Saludo para todos. Estamos entrevistando a Luis Alejandro Monroy Vargas, profesor de lengua castellana en la institución educativa La Unión de Suaza Huila. Se ha dedicado a la docencia por más de 15 años, es licenciado en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana. Especialista en aplicación de la TIC para la enseñanza y actualmente estudia la maestría en recursos digitales aplicados a la educación. Bienvenido, profesor Luis Alejandro, y queremos que inicie su intervención con las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Y según su experiencia como docente, ¿cuál le parece mejor? Cordial saludo para todos. Me complace grandemente poder compartir en este espacio y le agradezco por la presentación tan detallada que has hecho. Inicio con la pregunta de cuál me parece mejor. Entonces, pues comparar la educación del pasado con la educación actual es un error, porque aunque tengan muchas diferencias, están muy ligadas. Gracias a la educación del pasado, pues hoy podemos decir que tenemos un sistema educativo estructurado que nos permite formar esos sujetos que sean competentes a la sociedad para enfrentarse a la vida cotidiana. La educación del pasado nos dejó pues, la mayoría de enfoques que hoy en día utilizamos en el contexto escolar. Por lo tanto, pues no hay comparación para decir si una o la otra es mejor. Ya en lo que tiene que ver con las diferencias, pues obviamente existen muchas y se han dado por los mismos cambios que ha tenido la sociedad. Si hacemos una reconstrucción de la historia, pues podemos entender más fácilmente. Anteriormente la educación estaba eh, dirigida para unos pocos y hoy es universal. Se ha convertido en un derecho para todos. Antes los conocimientos eran muy mínimos y las áreas del saber pues muy limitadas. En esta época contemporánea estamos ya inmersos en una sociedad del conocimiento y se ha configurado unas áreas del saber que son obligatorias en los niveles básicos y medios de la educación. Esto sería lo que tiene que ver con el sistema educativo. Pero si ya nos enfocamos en las diferentes corrientes pedagógicas, pues nos encontramos con un tema mucho más extenso. Y acá pues tendríamos que hablar de cada una de esas corrientes o investigadores, pero pues lo que sí podemos es hacer un pequeño recorrido y pues vemos que inicialmente la enseñanza se planificaron desde, o las enseñanzas se planificaron desde la religión y la preservación de las tradiciones. Y pues uno de sus principales representantes pues fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes fundaron esas escuelas filosóficas. Ya la pedagogía tradicional tuvo sus inicios a partir del siglo XVII y XVIII en Francia, y pues sus máximos representantes fueron Descartes, Rousseau y Kant, y cada uno de ellos pues daba su reflexión sobre la manera como se debía educar. En el siglo XIX pues ya miramos que se inicia un proceso de revolución, especialmente en los conceptos educativos que dieron origen a la pedagogía moderna. Se permitió el ingreso ya de las mujeres a las labores educativas y pues se estableció que la idea de aprendizaje se podía dar a través de esa colaboración amistosa entre el estudiante y el profesor, y que el alumno pues podía avanzar ya a su propio ritmo. A partir del siglo XX, donde la educación y la pedagogía, y gracias a esas disciplinas modernas como la psicología, la sociología y el psicoanálisis, pues ya cambiaron la idea que existía sobre pedagogía y por lo tanto educación. La pedagogía se enfocó ya en el cambio de la conciencia, de la enseñanza, y empezaron ya a utilizarse métodos como el aprendizaje autónomo, hasta la enseñanza a través de formas artísticas o modelos semejantes. Y ya en el siglo XXI se está direccionando el proceso educativo al uso de las TICs. Las principales corrientes pedagógicas contemporáneas que existen surgieron de la educación del pasado, y entre ellas tenemos pues Escuela Nueva, que fue un movimiento que fue fundado a finales del siglo XIX, y pues este surge como reacción a la escuela tradicional.
En Colombia se aplican en algunas comunidades rurales y ha sido muy exitoso en algunas partes, como en Caldas. Entre los representantes más destacados de esta corriente pedagógica, pues encontramos a Rousseau, Pestalozzi, Tolstoy, Dewey, Montessori, Freire, Piaget y entre otros. También tenemos la pedagogía libertadora, que se basa en el proceso educativo o que el proceso educativo ha de estar centrado en el entorno del estudiante o del alumno y su principal representante es Paulo Freire. También encontramos el enfoque cognitivo, donde pues se basa en la utilización de las teorías que se centran en el estudio de la mente humana y la forma como la mente humana es capaz de pensar y aprender. Su representante más importante o más importante son Jean Piaget y Noam Chomsky. También encontramos el enfoque constructivista. Este enfoque pues es uno de los que brinda las herramientas al estudiante para que él sea capaz de construir sus propios conocimientos. Y sus mayores representantes pues están Jean Piaget y Vygotsky. Y pues también tenemos la teoría sociohistórica, que se basa en la compenetración activa de los estudiantes en su entorno y el papel de la socialización como ese proceso de desarrollo cognitivo. Su mayor representante es Vygotsky. Entonces, por todo esto, dicho hasta acá, hablar de diferencias de la educación del pasado a la educación contemporánea sería afirmar que la educación del pasado ha hecho aportes muy significativos para configurar lo que hoy en día es el sistema educativo, con sus diferentes enfoques y metodologías que nos dan esas herramientas necesarias para innovar en el proceso educativo en esta sociedad de conocimiento. Y lo más importante en esta temporalidad, pues hacer uso de esas herramientas, esa cantidad de herramientas que tenemos, como es el uso de las TIC. Gracias, profe, por sus detalladas respuestas. La siguiente pregunta: ¿qué actores intervienen en la educación del presente siglo? En el proceso educativo actual, pues participan varios actores y los podemos clasificar, se puede decir que a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. En el nivel el nacional, pues encontramos el Ministerio de Educación Nacional, las ONGs y otras instituciones que lideran y ejecutan políticas educativas. Y pues también ahí pues encontramos las diferentes leyes, normas que rigen el proceso educativo a nivel nacional. Ya a nivel regional pues se encuentran las secretarías de educación, supervisores, jefes de núcleo. Y en el plano local pues es donde ya vamos a encontrar principalmente los estudiantes, docentes, padres de familia, administrativos, los directivos, la comunidad en general y de manera general en todos los planos, tanto nacional como regional o local, pues encontramos la sociedad. Estos serían los actores que participarían hoy en día en en el proceso educativo. Por último, en el presente siglo, ¿cómo deben de ser la activación de saberes, el proceso de enseñanza, aprendizaje y la evaluación? Teniendo en cuenta que en el proceso educativo actual se siguen diferentes enfoques metodológicos y pues la mayoría involucran estos tres elementos como son los conocimientos previos, los nuevos conocimientos y el proceso evaluativo, que eso no puede faltar digamos, en ningún proceso educativo. Cada enfoque tiene los tres elementos de diferentes maneras, pero los manejan. Entonces, al ser los estudiantes quienes construyen sus conocimientos en algunas teorías, pues siempre debemos iniciar con la activación de esos conocimientos previos, de esos presaberes. Decir que existe una manera ya estructurada para que ellos lo puedan hacer es incierto, pero pues hay muchas formas para activar los conocimientos previos y pues para eso se debe tener en cuenta el aspecto sociocultural, el contexto, el nivel educativo, entre otros aspectos se deben tener en cuenta.
Por eso pues el docente debe valerse de la innovación y la motivación para poder realizar esas actividades. Lo que respecta a los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues en la actualidad hay muchas metodologías que de igual manera el docente debe tener la capacidad de ser ese orientador, ese mediador en el uso de secuencias didácticas para poder seleccionar la más adecuada, las temáticas más apropiadas para que los estudiantes logren el desarrollo de esas competencias propuestas en cada una de las áreas o nivel de enseñanza. Y pues por último, los procesos de evaluación, esos deben de estar enfocados en la evaluación integral de los estudiantes. Que se tenga en cuenta esa parte cognitiva, esa parte personal, esa parte social y pues debe ser una evaluación continua, cooperativa, flexible y pues en competencias, que es lo que hoy en día se está solicitando. Y se puede utilizar pues evaluaciones diagnósticas, cualitativas, cuantitativas. Entonces hay una gran cantidad de elementos que hoy en día se pueden utilizar. Y pues entre estos tres elementos generales pues se puede abordar a partir de un diseño metodológico bien estructurado. Actualmente hay unas estructuras ya muy bien definidas, pero lo más importante es poderlos ajustar al contexto. Entonces el docente debe tener en cuenta eso. El contexto es fundamental para poder estructurar estas metodologías. Y pues también contamos con una gran variedad de material didáctico y entre ese material didáctico pues efectivamente tenemos las TIC, que es hoy en día una herramienta o unas herramientas que nos sirven para innovar mucho en los procesos educativos y crear nuevos espacios de formación. Agradecemos al profesor Luis Alejandro Monroy Vargas por su tiempo y su valioso aporte. Gracias también igualmente a ustedes por este espacio y por esta invitación. Les agradezco mucho.